distribución de los ejes. Voy a enfatizar esto nuevamente cuando terminemos de los ángulos unitarios, porque ahorita no es tan importante. Bien, entonces, ¿cómo manejar los ángulos directores? Ya habíamos visto más o menos cómo se forman. Recuerden el ángulo, un poco alto esto, el ángulo director para cada uno de los ejes es el que va directamente desde el vector hacia el semieje positivo de cada uno de los tres ejes. Entonces, hacia el eje X alfa, hacia el eje Y beta y hacia el eje Z gamma. Justamente entonces, como nosotros estamos yendo directamente hacia un eje, más bien hacia un semieje, como hay 4 octantes en contacto con cada semieje, en esos 4 octantes tendremos esos ángulos agudos. Y en los otros 4 octantes tendremos ese mismo ángulo obtuso. Por ejemplo, para el ángulo alfa, los octantes que están justo en contacto con el X positivo, es decir, el octante, el 1, el principal, el cuarto en el que estamos ahorita, el de adelante, el que está entre el Y positivo, X positivo, Z negativo, y los dos de abajo, el que está justo abajo de nosotros, el que está abajo y al frente de nosotros, estos 4 octantes, más o menos, este aquí al lado. Entonces, en estos 4 octantes, son como cuartos que estamos ahorita imaginándonos, en estos 4, el ángulo alfa será agudo, el ángulo alfa será menor a 90 grados. ¿Y qué más nos diría eso? ¿Qué pista nos da respecto de que el ángulo alfa sea menor a 90 grados? Significa que la componente en X es positiva. En cambio, en los 4 octantes de acá, los 4 cuartos que tenemos hacia la izquierda, 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 adelante, izquierda, abajo y adelante, los 4 de acá, ya tendríamos una componente en X negativa, una componente en X hacia la izquierda. Y por lo tanto, nuestro ángulo, el alfa, el ángulo director, ya sería obtuso, pero solamente están en este rango, entre 0 y 180 grados. Agudos, un ángulo positivo para el eje que está representando el ángulo, y mayor a 90 grados, una componente negativa para ese mismo eje. Entonces, ¿cómo transformamos a estos valores hacia sus componentes rectangulares? Que es lo principal que nos va a interesar. En cualquiera de estos casos, simplemente llegar a la representación rectangular, porque es con la que nosotros operamos, es en la que es más fácil realizar operaciones, realizar cálculos. Entonces, lo que haríamos simplemente, como está escrito aquí, es valernos de los cosenos. En cada uno de los ángulos directores, si lo multiplicamos por el coseno y más bien al coseno de cada ángulo director, por la hipotenusa, por el módulo del vector completo, ya vamos encontrando cada una de las componentes. Entonces, ¿de dónde sale esto? ¿De dónde sale esto? Es de los triángulos que formaríamos en este paralelepípedo. Es que nosotros vamos juntando la esquina a la cual está apuntando el vector. Recuerden, siempre en una figura de este estilo. Siempre en una figura de este estilo vamos a tener que la esquina, las esquinas contrarias son las que se unen para poder formar nosotros nuestro vector. Entonces, ¿con qué triángulos estaríamos trabajando para ver esto de aquí? Simplemente tenemos que ir juntando las esquinas de esta forma. En esta de aquí, si es que en el plano que tenemos arriba, como si imaginan está en el cuarto en el que estamos, le trazamos una diagonal hacia donde está apuntando el vector. Entonces ahí estamos formando un triángulo entre esto de aquí, la unión entre el plano del frente y el plano de al lado, entre el techo y la hipotenusa, es decir, el vector que estamos formando. Aquí tendríamos un ángulo de 90 grados. Ángulo de 90 grados. Y por lo tanto aquí, ¿qué es lo que va a suceder? Si sacamos el coseno de este ángulo director beta, justo sería cuál de nuestros dos catetos, el adyacente, es la componente en Y. Y va a suceder lo mismo con los otros tres ángulos. Si es que con el alfa trazamos este mismo triángulo, suponiendo que en todo el cuarto estamos albergando un vector que va desde la esquina de adelante y de la izquierda hacia la esquina de arriba a la derecha,
se está formando nuestro vector, la que une los dos extremos del cuarto. Entonces vamos a trazar una línea en la pared de la derecha que vaya justamente así entre las esquinas, desde la esquina de adelante a la derecha hasta la esquina de atrás a la derecha, justamente la pared derecha. Entonces ahí estamos formando un triángulo rectángulo con nuestro vector, con la hipotenusa, en la que este ángulo sería de 90 grados. Entonces en este triángulo rectángulo lo mismo, tenemos que el cateto adyacente al ángulo de aquí, al ángulo alfa, sería nuestra componente en X. Por lo tanto, ¿cómo podemos sacar la componente en X a partir del ángulo y la hipotenusa? Simplemente con el coseno. Y lo mismo cuando trazamos esto mismo, pero en cambio en la pared de atrás. Entonces, si es que en la pared de atrás trazamos esta misma diagonal, lo que estaríamos formando con la diagonal que termina en la esquina superior derecha, tendríamos este triángulo rectángulo. Este es un poquito más difícil verlo, pero igual. Aquí tenemos un ángulo de 90 grados. Estamos viéndole casi como si es que estuviera justo frente a nosotros, como una hoja de papel frente a nosotros, con un poquito de inclinación. Y por lo tanto tenemos que el cateto de aquí abajo, el AZ, es el que está justo adyacente al gamma, que ya se me fue medio raro el gráfico. Es todo esto el ángulo gamma, y por lo tanto lo encontramos igual, de esta forma, simplemente con el coseno, con cada uno de ellos, porque en cada uno de estos triángulos pequeños que podemos ir formando, todos triángulos rectángulos, se forman a partir del ángulo director que está justo en contacto con la componente de cada uno de los ejes que nos interesa. Bien, entonces eso es lo que tenemos que tener en mente siempre que queramos transformar nuestros ángulos, nuestros más bien vectores en ángulos directores hacia las componentes rectangulares. Simplemente recordar que es en función de los cosenos. Ahora, aquí podemos hacer algo interesante. Si es que a esto ya lo escribimos de una forma completa, es decir, un vector A en componentes rectangulares, ¿cómo nos quedaría? Más o menos el A sería igual a su componente en X, que es igual a la magnitud o el módulo del vector completo por el coseno del ángulo director alfa, que es del eje X, más lo mismo, pero en cambio del beta, que es el que hace referencia al eje Y. Y por último lo mismo con gamma, que es el que se forma con el semieje de Z positivo. Entonces, si le tenemos expresado de esta forma, ¿qué es lo que podríamos hacer? Podríamos darnos cuenta que en todos tenemos la magnitud o el módulo del vector A completo. Y por ejemplo, si nosotros le sacamos como un factor común, obtendríamos esto de aquí. A por el coseno de alfa más el coseno de beta más el coseno de gamma. Paralelo a cada eje del espacio XYZ. Entonces, ¿a quién se parece esta forma de expresar el vector que hemos encontrado de forma general? Siempre que tengamos nuestro vector en función de los ángulos directores, se parece mucho a lo que vimos hace un ratito en el ejercicio, la definición de cómo calcular el unitario que se encuentra en la misma dirección de cualquier vector dado. Si a esto de aquí nosotros le despejamos, si es que a esto de aquí nosotros le despejamos para un vector en general A, entonces ¿cómo nos va a quedar? Voy a ponerle aquí al lado. Nos quedaría que un vector A sería igual a el unitario y despejado el módulo o magnitud por el módulo magnitud. Eso lo voy a poner al revés. El módulo o magnitud del vector por el unitario. Entonces, ¿qué es lo que hemos logrado hacer al expresarlo de esta forma? De hecho, hemos logrado encontrar una expresión
que nos permite establecer cuál es el unitario de este vector A, expresado en función de los ángulos directores, directamente, en función únicamente de sacar los cosenos de cada uno de los ángulos. Es por eso que generalmente se le llama esto los cosenos directores del vector. Porque simplemente poniéndolos, sin importarnos cuánto sea el módulo, poniendo los cosenos de cada uno de los ángulos directores. De esta forma, el A con el I, el B por el J y el K por el y el de gamma por K, tendríamos el unitario del vector. Entonces esto es importante, que de la representación en ángulos directores siempre debemos tener en mente estas dos cosas. Primero, ¿cómo podríamos pasar de las componentes de los ángulos a las componentes? Es a partir de los cosenos de cada uno directamente. Y como resultado de esto, simplemente ya tenemos el unitario de nuestro vector al juntar nuestros cosenos directores, al ponerlos de esta forma como representación rectangular. Esto es el unitario que está en la misma dirección que el vector A. Y ya vamos a ver en qué nos puede ayudar eso. Bien, entonces hagamos un pequeñísimo ejemplo de cómo podría ser un vector en esta representación y cómo lo pasamos a rectangulares nada más utilizando estas pequeñas reglas de aquí. Seguimos trabajando en función de las funciones trigonométricas de triángulos rectángulos. Bien, entonces no me puedo inventar tan fácilmente uno de estos vectores porque no hay cualquier combinación de ángulos que se necesite. El ángulo alfa es de 60 grados. Ya existe solamente una cierta combinación de ángulos beta que pueden combinarse con eso y una selección mucho más específica de ángulos gamma una vez que tengamos dos ángulos ya definidos. Entonces, más bien, voy a partir de un vector ya creado y ahí le vamos viendo los ángulos directores. Entonces, eso tengo por aquí. Ángulos directores. Bien, veamos desde aquí. Entonces nos dice que es un vector que tiene un módulo adimensional. A este llamémosle el vector B. Con 15.39. Un ángulo alfa de 147 con 61. Un ángulo beta de 58,69. Y en este caso tengámosle completamente definido un ángulo gamma de 97,46. Listo, entonces todo esto es nuestro vector en el espacio en representación de ángulos directores. No hay una norma tan específica cuando se usa ángulos directores. Yo normalmente lo pongo de esta forma, pero también podrían haber algunas otras formas. Por ejemplo, en lugar de poner entre paréntesis, ponerlo directamente con palabras o de alguna otra forma. Eso no está tan acordado, eso no nos hemos puesto de acuerdo muy bien. Pero sí, al menos de esta forma ya sería la que yo utilizo para describir nuestros vectores en ángulos directores. ¿Qué tenemos que hacer de aquí para poder pasar a nuestra representación rectangular? Nada más ir recordando cada una de las componentes con los cosenos de estos ángulos. Yo les mostré aquí en el ejemplo del primer cuadrante que con cada uno de estos se hace un ángulo, un triángulo rectángulo con el ángulo director y las componentes de cada uno de nuestros vectores. Pero esto se cumple independientemente de si es que el ángulo es agudo u obtuso, justamente con las propiedades de a cuál ángulo le equivale el coseno o el seno. Entonces, en cualquiera de los cuadrantes, esto se va a seguir cumpliendo e incluso nos va a dar ya directamente el signo que va a tener cada componente. Es decir, no tengo que analizar yo directamente el gráfico para ver si es que la componente en X es hacia la derecha o hacia la izquierda, como si lo hicimos hace un rato en este gráfico de aquí, sino que directamente ya el resultado que me dé con el coseno del ángulo director completo me da con todo y signo. Entonces una pequeña ventaja, la cual nos permite ni siquiera hacer un gráfico de referencia, solamente
aplicando las funciones, ya podríamos tener nuestro resultado. Entonces, por ejemplo, la componente en X sería de el módulo por el coseno de alfa. Lo voy a dejar ahorita de forma general. Magnitud beta por el coseno de alfa. En este caso sería de 1539 por el coseno de 147,61. Y que nos daría como resultado 39 por 147,61. Y ya nos da con todo y signo. Creo que sí está aproximadamente menos 13. Darle de esta forma. Y hacemos lo mismo con las otras componentes. La componente vertical. Sería con el coseno del ángulo beta. Es decir, de 58,69. El coseno. En este caso, de aproximadamente 8 hacia arriba. Y por último, el BZ. Sería módulo magnitud por el coseno de gamma de 15,39 por el coseno de 97,46. Aquí igual nos saldrá un valor negativo porque el ángulo es obtuso. Nada más significa que nuestra componente en Z es negativa. Está en los 4 octantes, en alguno de los 4 octantes que se van hacia adentro, hacia adelante. 79 por de 97 coseno. Menos 2. Y listo, tenemos ya nuestro vector en representación rectangular a partir de las componentes rectangulares, que digo a partir de los ángulos directores. Y ahora ya le podemos sumar, restar, multiplicar por lo que nosotros queramos. Menos 13 más 8 menos 2. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Inge, ese solo Sí. sería un vector, ¿no? Exacto, este es un solo vector. Uno solo completo en el espacio. Bien. Bueno, no es necesario que lo hagan tan extenso. Creo que poner Bx. Podríamos olvidarnos de esto. Poner tal vez esto y la respuesta. No estaríamos ahorrando mucho, pero bueno, es para tener al menos una idea de cómo lo están calculando. Y obviamente la respuesta. No le voy a poner aquí los unitarios. Me tocaría ponerle en todas. Pero bueno, ya tenemos una idea de cómo transformar un vector de ángulos directores a rectangulares, que es lo principal que nos interesa de las otras representaciones. Ahora veamos un ejemplo, en cambio, de una situación un poquito más real, un poquito más como les vamos a mostrar estos vectores, porque resulta que, justo como les iba diciendo, cuando nosotros tenemos una combinación muy específica de ángulo alfa y beta, es decir, para este mismo, con este ángulo alfa de 147,61 y este ángulo beta de 58,69,
ya solamente existen dos posibles ángulos gamma. Uno de ellos es este 97.46 y el otro que, bueno, sería que tenga el mismo valor de coseno sin el mismo signo. Pero solamente existen dos ángulos gamma posibles para esta combinación de ángulos alfa y beta. Lo mismo entre el alfa y el gamma. Para estos dos ángulos alfa y gamma específicos, solamente existen dos posibles ángulos beta que podríamos tener. Por lo tanto, dada esa condición, dada esa conexión entre nuestros ángulos directores, entonces nosotros podríamos tener un vector completamente expresado en ángulos directores, saltándonos un poco de información. Vamos a poner más bien otro, el vector C. Veamos qué otro vector puedo poner por aquí. Y tenemos otro vector. Este en cambio tiene un módulo de 1435. Ay, del módulo no creo que hable, pero bueno, ahorita lo vemos. Un alfa de 4583. Un ángulo beta de 128.83. Y el ángulo gamma no lo vamos a tener completo, solamente vamos a tener una pista del ángulo gamma. En este caso sabemos que es obtuso, pero no necesitamos directamente nada más. Esto es más que suficiente para tener nuestro vector completamente definido en el espacio en función de los ángulos directores. Los dos son en punto 83. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ocupar la propiedad esta del unitario que acabamos de ver hace un ratito, y también el procedimiento para encontrar el módulo o magnitud de un vector en el espacio a partir de sus componentes rectangulares. Entonces, cuando teníamos un vector en dos dimensiones, decíamos, eso es fácil, simplemente le hacemos como que es un triángulo, sacamos a partir de sus dos catetos el valor de la hipotenusa simplemente aplicando Pitágoras. En este caso, para los de tres dimensiones, no sería tan directo, eso no sería tan evidente porque obviamente aquí no tenemos un solo triángulo que tengamos para la posibilidad de sacar este vector. Pero de hecho, sí se parece mucho a Pitágoras lo que vamos a tener que aplicar para encontrar la hipotenusa. Es decir, igual es la raíz cuadrada de la suma al cuadrado de todos los catetos o de todas las componentes. En este caso, ax al cuadrado más ay al cuadrado y más az al cuadrado. De todo eso, la raíz cuadrada será nuestra magnitud, nuestro módulo del vector. Esto de hecho sí sale de Pitágoras. Necesitamos utilizar dos triángulos, por ejemplo, el triángulo que se forma aquí abajo entre la sombra de este vector en el suelo, y tendríamos una hipotenusa con estos dos catetos, el ax y el az. Si reemplazamos esta hipotenusa en función de esos dos y luego nos fijamos en este triángulo de aquí, que ya toma en cuenta el a completo, entonces ahí podríamos llegar a determinar y demostrar esto de aquí. No nos interesa mucho la demostración, eso es pura geometría. Por el momento lo que tendríamos que hacer más bien es recordarlo. Si en un triángulo de dos dimensiones aplicamos Pitágoras, en un vector de tres dimensiones es algo muy parecido. Simplemente agregamos también el otro componente, que actuaría como un tercer cateto de este triángulo. Normalmente esto le llamo el Pitágoras extendido, aunque no creo que tenga un nombre formal de esa forma. Entonces, es prácticamente lo mismo, es prácticamente Pitágoras, pero con un término más. Entonces vamos a ocupar eso, la forma de encontrar el módulo de un vector en el espacio, y esto de aquí, el conocimiento que nosotros tenemos de escribir el unitario de un vector a partir de los ángulos directores, y con eso nosotros vamos a poder encontrar el valor de este tercer ángulo que nos está faltando. Tal como le tenemos ahorita, ya podríamos encontrar la componente en X y la componente en Y
de nuestro vector C. Hacemos lo mismo que aquí arriba. El Cx sería igual a 1435 por coseno de 4583. Y la componente en Y sería de 1435 por coseno de 128,83. Y listo, tendríamos nuestras dos componentes. Solamente nos faltaría el ángulo. Pero más bien hagamos primero el ángulo y después sí las tres componentes. No importaría mucho el orden. Yo lo voy a hacer en este caso de esa forma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, quiero establecer cuánto sería el unitario que está en la misma dirección que C a partir de los ángulos directores, tal como lo escribimos hace un ratito aquí arriba. Entonces, ¿cómo nos va a quedar en este caso? Decimos, el unitario de cualquier vector en función de sus ángulos directores son los cosenos directores, es decir, el coseno del ángulo alfa por la componente, por el unitario predefinido ahí, más el coseno del ángulo beta por el unitario predefinido j, y aunque todavía no lo tenemos, el coseno del ángulo gamma por el unitario predefinido k. Esto ya es nuestro unitario, obviamente no está completo porque nos falta un término, pero ya tendríamos una expresión para el unitario de este vector. ¿Qué vamos a hacer ahora? Es encontrar el módulo magnitud de este vector que acabamos de escribir. Entonces, diríamos que el unitario de este vector, ¿cuánto vale? El unitario no, el módulo de este vector, ¿cuánto vale? Vale 1. ¿Por qué? Porque es un Uno. vector unitario. Exacto, es de 1. Magnitud, el módulo dimensional directamente es de 1. Es decir, nosotros, aunque no tenemos todavía este lado, sí tenemos información de esto por ser un vector unitario. Sabemos que este resultado, ya partimos del resultado, deberá ser 1. Y ahí sí, el resto nos va a quedar como una ecuación con únicamente una incógnita. Entonces, voy a dejar todavía como coseno. El coseno al cuadrado de la componente en X. El coseno al cuadrado del ángulo beta. Y aunque todavía no lo conocemos, ya sería nuestra única incógnita en esta ecuación. El coseno al cuadrado, digamos. Y listo. Lo que nos faltaría es despejar nuestro ángulo gamma y podríamos encontrarlo. No es necesario que hagan este paso intermedio. Eso es ahorita nada más para saber de dónde estoy sacando esta operación de aquí abajo, pero esto es intentar encontrar el módulo de mi vector unitario de C. A partir de que yo ya conozco cuánto es el módulo de un unitario, pero me va a ayudar a encontrar el término que me falta. Entonces vamos despejándole. El coseno al cuadrado de gamma. Le puse de esta forma para que recuerden que el cuadrado es de toda la expresión, no del ángulo. Entonces primero calculo el coseno de 45,83 y a ese resultado le elevo al cuadrado. Esto como vamos a hacer aquí. Entonces, de 45,83 le elevamos, le sacamos de eso el coseno, sería este valor, y de una vez le voy a elevar al cuadrado. Este sería nuestro valor. Obviamente aquí tendría que poner 0.4855 o cuantos decimales quieran dejarles, pero de una vez le voy a despejar a este coseno de acá, es decir, 1 menos este valor, 4855. Igual, este de acá le mando al otro lado, 128,83. De eso el coseno. Vemos que me sale negativo, obviamente de cualquier ángulo obtuso me va a salir un coseno, bueno, un ángulo obtuso entre 90 y 180, me va a salir un ángulo negativo. Y a esto elevado al cuadrado, de todas formas, no importó el negativo, al elevarlo al cuadrado, todo me va a salir positivo. 393. Bueno, dejemos de con 4 cifras igual que el otro. Y listo.
coseno al cuadrado de gamma va a ser igual a menos 0.4855 menos 0.39, aproximadamente 0,1214. Ahora, aquí viene un paso muy importante, entonces hay que acordarse siempre de esto. Para poder resolver esto, antes de sacar el arco coseno que me va a permitir encontrar el ángulo, tengo que deshacerme de este cuadrado de aquí. Es más, lo voy a poner de esta otra forma. Todo este elevado al cuadrado. Para poder deshacerme de este cuadrado, por ejemplo, lo que podría hacer es sacarle una raíz cuadrada a toda mi ecuación, para no alterarla. De tal forma que en este lado, podríamos dejarle simplemente como coseno de gamma. Pero de este lado voy a crear un pequeño inconveniente. Porque la raíz cuadrada de cualquier valor, al menos los positivos, no me acuerdo qué pasa, bueno, ahorita, la raíz cuadrada de un valor positivo tiene como respuesta dos posibles resultados. Obviamente la calculadora solo nos va a dar uno de ellos, pero nosotros vamos a ser conscientes de que el resultado real de esta operación, de hecho, tiene dos posibles resultados. Y por lo tanto, aquí lo que podríamos hacer es abrirla nuestra ecuación en dos. A partir de aquí, tenemos dos posibles resoluciones. ¿Por qué tenemos dos resultados? Directamente la calculadora ya nos va a dar uno de ellos, la raíz de 0.1214. La ponemos en la calculadora y nos sale que es de 0.3484. Pero ese es únicamente uno de los dos posibles valores. ¿Cuál es el otro? Es el mismo valor, el mismo número, pero con signo negativo. Es decir, menos, en este caso, 0.3484. ¿Por qué? Porque si nosotros al menos 0.3484 a este, si le elevaríamos al cuadrado, el menos por menos se anula y de todas formas nos da lo mismo que haberle elevado a 0.3484 sin signo al cuadrado. Como lo que hicimos hace un ratito, que nuestro coseno de alguno de estos ángulos nos iba a salir negativo, de todas formas de elevarlo al cuadrado, el resultado era positivo. Entonces aquí sucede lo mismo. Nosotros somos conscientes de que hay dos formas para encontrar estos resultados de una raíz cuadrada de estos valores positivos a partir del mismo valor, pero con los dos posibles signos. Entonces, ¿de qué nos sirve esto de aquí? ¿En qué nos afecta físicamente a nuestro vector? Un resultado, este de aquí que va a ser utilizando el valor positivo de este resultado, lo que me va a entregar siempre es un ángulo agudo. Entonces, si yo aquí saco el arco coseno de toda la expresión, coseno con arco coseno se anulan mutuamente, y me queda que en cambio el ángulo, ¿ya? Bueno, voy a dejar tal como está ahí, el arco coseno, 69.61 grados. Es decir, un ángulo menor a 90 grados. Pero entre mis condiciones del problema, yo tenía que necesito un ángulo obtuso, un ángulo mayor a 90 grados. Entonces, ¿de dónde van a salir los posibles ángulos obtusos? De este lado de aquí, siempre que yo lo haga con el mismo valor, pero negativo, porque eso es una propiedad de la raíz cuadrada. Entonces voy a encontrar otro posible valor de ángulo, en este caso de menos 0.3484. Si a este valor le saco el arco coseno, tengo un valor obtuso 110.38. 110
78 grados. Y listo. Entonces, entre estos dos valores, que ahorita sí ya terminé la parte matemática de la resolución de esta ecuación, regresando allá a la parte física, yo digo, solamente un resultado me interesa. Y en este caso, ¿cómo puedo seleccionar el resultado? Es a partir de esta tercera condición que nos habían dado en el problema. En este caso, dado que el ángulo era obtuso, entonces el que elijo es este de aquí. Y listo. Ya sé cuáles han sido entonces mis tres ángulos directores para este vector, simplemente conociendo dos de ellos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Sí está clara esta división en dos? ¿Sí? Disculpe. Sí, está claro. ¿Todos los ángulos van a tener dos posibles resultados o solo este? Todos los vectores de los cuales nosotros conozcamos dos ángulos directores van a tener dos posibilidades para el tercero. Y justamente esta es la forma en la cual nosotros obtenemos los dos y tenemos que decidirnos en los datos, nos tienen que decir o es obtuso o es agudo. También, en cualquier raíz cuadrada que nosotros saquemos, ya sea que lo encontremos aquí o en matemática o en cualquier otra materia, cualquier valor de raíz cuadrada, si es que tenemos que considerar valores negativos, entonces tiene dos respuestas. Entonces, Inge, ¿y cómo se sabe que es unitario y que hay que elevarle al cuadrado? ¿cómo se sabe que esto es un unitario? Sí. Porque nosotros ya lo habíamos analizado hace un ratito. ¿Te acuerdas que aquí habíamos dicho de la forma más general posible, sin poner ningún resultado, sin poner ningún valor? Nos habíamos dado cuenta que simplemente aislándoles a los cosenos del módulo, porque así eran los componentes, quitándoles el módulo, lo que obtendríamos, debido a que esta es otra forma de expresar un vector, si tenemos el módulo multiplicando un vector, entonces, ¿qué es esto? Es el unitario. Entonces, por eso más bien partíamos, de que nosotros ya sabemos cómo expresar el unitario en función de los ángulos directores. Eso es algo que conocemos y por lo tanto aquí simplemente utilizamos eso que nosotros ya sabíamos para encontrar el módulo de un unitario, que también es conocido, pero nos permite hacer esta ecuación en función de una incógnita. No sé si por ahí va más o menos la pregunta. Sí, entendido. ¿Y por qué al cuadrado? ¿Por qué se le eleva toda la ecuación al cuadrado? Eso no entendí. Ah, ya. Esto es simplemente el por qué estoy encontrando el módulo o magnitud de un vector en el espacio en función de sus componentes rectangulares. Entonces, al igual que cuando teníamos un vector en el plano, nosotros hacíamos el Pitágoras, directamente aplicábamos Pitágoras de un triángulo rectángulo. Entonces aquí ya es algo conocido, no tan basado en Pitágoras, pero sí es un derivado de ahí, que el módulo de cualquier vector en el espacio en función de sus componentes rectangulares es igual a la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. Entonces simplemente estoy utilizando esto con el vector unitario. Entonces, en lugar de tener la raíz cuadrada de todo esto de aquí, de una vez ya le saco todo al cuadrado y me queda 1 al cuadrado y este lado sin la raíz. Pero es simplemente esa operación, la que normalmente yo le llamo el Pitágoras de extendido. Si es que en algún rato me oyen Pitágoras de extendido, es la fórmula, la ecuación para encontrar el módulo de un vector en 3 dimensiones. Perfecto, gracias, Inge. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Si están de acuerdo con las respuestas. Díganme nomás si es que en algún momento Inge, no les coincide algo. Sí, disculpe, y si en gamma estuviera menor, ahí dice que gamma es mayor, debe ser mayor a 90 grados, ¿verdad? ujú, Y si estuviera menor, se escogería el otro resultado. exacto. Sí, por ejemplo, ahorita planteamos así súper rápido un vector D que tenga todos estos datos igualitos, el mismo módulo, el mismo ángulo alfa y el mismo ángulo beta, y que solo cambie este dato de aquí. Entonces, voy a copiarlo todo. Otro ejercicio que tiene todito igualito, excepto el último dato.
Y en cambio nos dice que el ángulo gamma, en lugar de ser obtuso, es agudo. Ok, ya. Ya me dañé. Bueno, en este caso, ya regresó. En este caso, simplemente lo que hago es escoger el otro ángulo. De las dos posibilidades que me salen al abrir la raíz cuadrada, resolviéndole la expresión que salía de encontrar el unitario de un vector en el espacio, simplemente no selecciono este vector de este ángulo de aquí, más bien selecciono el agudo. Que más que el ángulo, a menos que les pidan el ángulo, no nos interesa mucho el ángulo. El coseno nos va a servir más, porque recuerden, con el coseno ya podemos encontrar la componente CZ. Sí, entonces todo igualito y nada más al rato de escoger uno de los dos resultados, nos fijamos en esta condición de aquí. ¿Alguna pregunta? Inge, yo, Inge, disculpe. Sí, Si alguna vez nos falta, por ejemplo, el ángulo beta para encontrar, también tenemos que realizar el mismo procedimiento que hicimos ahorita. sí, es igualito. Siempre tenemos que tener dos de ellos, de los tres que podíamos tener, una combinación de dos cualquiera de ellos, y el tercero, esta pista de aquí, si es que es agudo o obtuso, y listo. No importa si es si el que nos falta es el beta, si el que nos falta es el alfa, simplemente lo acomodamos justamente aquí en nuestras dos expresiones y encontramos el ángulo que falta. Ah, ya, gracias. ¿Listo? Parece que alguien más Hice también. una pregunta. Una pregunta. Mayerly primero y después escucho a Jocelyn, perdón. Ya, Inge, siempre nos van a dar la condición si es que es agudo o es obtuso. Sí, si es que nos dan solamente dos ángulos directores, lo más común es justamente que nos den directamente si es que es agudo o obtuso. Si hay alguna que otra forma un poco más rebuscada de darles información, pero esto es lo más común, esto sería lo más directo. Ah, ya, gracias. ¿Listo? Hice una pregunta. Ujú. ¿De dónde sacó el 69,61 y el 110,38 del ángulo 69, 61. al último? Ah, ya, estos valores de aquí. Los resultados, los dos ángulos, ¿verdad? Sí. Serían de aplicarle la función contraria al coseno. Entonces, recuerden del coseno, para anular este coseno, yo lo que hago es sacarle a toda esta ecuación de aquí, a toda la expresión, a todo esto, le voy a sacar el arco coseno. Entonces, el arco coseno del coseno se anulan entre ellos y me queda solamente el ángulo que estaba aquí adentro. Esto se anula con esto, me queda el ángulo gamma. Y del otro lado, simplemente estoy sacando en la calculadora el arco coseno de 0.3484, que eso en la calculadora me dio, aunque en la calculadora le ponen como coseno a la menos 1, pero eso es lo que me dio el ángulo de 69.61. Igual de este lado, simplemente el gamma lo encontré como el arco coseno a la menos 1, de menos 0.3484. Ah, ya, listo. Gracias, Inge. ¿Listo? Bien, entonces, eso respecto de... Así normalmente les vamos a dar cuando hay algún ejercicio, algún problema que utilice ángulos directores, es a partir de esta expresión, dándoles casi todo el vector, dejándoles únicamente un dato de alguno de los ángulos para que hagan este procedimiento que de paso nos permite aplicar unas 2 o 3 cosas. Primero, cómo encontrar el módulo de un vector cualquiera en el espacio. Eso recuerden, con el Pitágoras extendido siempre es algo que tenemos que tener en mente. Segundo, cómo encontrar el unitario de un vector en función de sus ángulos directores. Directamente decimos, es a partir de los cosenos directores.
Y tercero, esta parte de aquí que en la parte matemática de la resolución de algunas de nuestras ecuaciones, podemos tener dos respuestas, especialmente en ecuaciones cuadráticas, o ecuaciones como esta, y debemos escoger una respuesta. Nosotros siempre vamos a tener que, en la parte física de la matemática, de los dos posibles valores matemáticos correctos que podemos entender de la resolución de alguna ecuación, a nosotros generalmente solamente nos va a servir una respuesta, pero que tiene que estar ligada a alguna otra parte, algún otro dato o alguna condición física. ¿Sí, Jan? Y esa es una pregunta, por ejemplo, si no, pero digamos, por ejemplo, en esa fórmula de ahí, si no nos diera una condición cualquiera, ¿cómo sabríamos qué ángulo escoger? Ya, sin esta condición de aquí, sin que en Ujú. este caso, por ejemplo, nos digan que gamma es menor a 90 grados, no podríamos saber. Ahí habría dos respuestas directamente. Ya, gracias. O, por ejemplo, nos podrían dar esa misma información de otras formas más rebuscadas. Por ejemplo, solo ahorita algo que se me ocurre. Nos pueden decir que la suma del vector D con el vector B tiene una componente en Z positiva, nada más por poner otro ejemplo. Entonces ahí sí, decimos, entre esos dos, primero tengo que encontrar la componente en Z del B. Entre la componente en Z del B y las dos posibles componentes de Z del D, veo cuál me suma alguno positivo. Nada más, alguna de esas formas un poquito más largas, pero que igual, de alguna forma nos tienen que decir o que es agudo o que es obtuso, sería la forma más conveniente. Decirnos directamente el signo de la componente también es posible. Nos pueden decir, en lugar de que el gamma es menor a 90, nos pueden decir, y tome en cuenta que la componente en Z de este vector es positiva. Y recuerden, significan lo mismo. El DZ positivo es que el gamma es agudo. O el CZ negativo da lo mismo decirnos que el gamma es mayor a 90 grados. Pero sí, deberían decirnos de alguna forma esta condición para finalmente tener el vector. Bien, ahora, algo que les había dicho es que, o al menos sí creo haberles dicho, que los gráficos en 3 dimensiones no es algo que yo vaya a tomar muy en cuenta. Generalmente eso depende mucho de la perspectiva y de qué tan acostumbrados están a esos gráficos. No los voy a pedir, o al menos cuando hacíamos clases presenciales no era parte de lo que yo les exigía en cada pregunta que sea con estos problemas. Pero sí sería bueno que tengan alguna idea al menos de cómo trazarlos y especialmente de cómo entenderlos, que eso les sirve más adelante. En este caso veamos más o menos cómo podríamos trazar estos vectores en el espacio, cómo podríamos, al menos en mi punto de vista, entender un poquito más el gráfico. Entonces, voy a hacer el espacio de coordenadas de x, y, z. Recuerden que para nosotros la y, ya sea en el plano o en el espacio, generalmente representa la dirección hacia arriba, mientras que el eje z es de profundidad. Entonces, el plano XZ es el que está en el suelo. Si nosotros vemos simplemente hacia el suelo, eso es el plano XZ, mientras que el eje Y nos habla de altura. Pero bueno, más adelante le pondremos un poco más de énfasis a eso. Ahorita simplemente para hacer nuestro gráfico, normalmente ponemos de esta forma nuestro espacio de coordenadas X, Y, Z. Hay otras formas de graficarle, especialmente, parece que a los gringos les gusta poner la Z acá y la X acá y por lo tanto la Y hacia la derecha. Bueno, nosotros más bien nos acostumbramos a hacerlo de esta forma. Bien, entonces, ¿cómo podríamos trazar nuestro vector D? Que todavía no lo encuentro, así que me estoy adelantando. Primero encontremos las componentes de nuestro vector D, ahora que ya tenemos todos los ángulos. Este aquí. Bien, entonces hacemos lo mismo que hace un rato. Si ya tenemos todos los ángulos directores, encontrar las componentes es mucho más fácil. El de X simplemente va a ser el módulo total por el coseno de alfa. El de Y con la misma idea, el módulo total por el coseno de beta. Y lo mismo el de Z, el módulo total por el ángulo director completo. Y esto ya nos da con todo y signo. Entonces, en el caso del D, el ángulo alfa era de 45, entonces 45,83 por
1435. Aproximadamente 10 positivo. Algo similar para el beta y para el gamma. Entonces igual, de 128.83 el coseno por la hipotenusa. Menos 9 aproximadamente. Y en el caso del gamma, ya tenía aquí incluso el coseno. En este caso el D era con el ángulo menor a 90 grados, entonces el coseno es de 0,3484. O si no, de todas formas le vuelvo a calcular. 69.61 el coseno. Y por la hipotenusa, 1435. Y tenemos aproximadamente 5 en este caso. Positivo, menos 5 en el que tenía arriba, en el C, que era con la otra componente. Bien, entonces ahora sí, escribamos nuestro vector D ya completo en representación rectangular. En función de los unitarios predefinidos, nos quedaría 10i menos 9j y 5k. Bien, entonces grafiquemos esto. Entonces, ¿cómo les recomendaría yo hacer un gráfico de un vector en 3 dimensiones? Primero, hacerlo a partir de su representación rectangular, a partir de estos 3 vectores sumados que tenemos aquí, y es un poquito más fácil ponerlo acá. Entonces, ¿qué haríamos? Por ejemplo, ir sumando, ponerlo abajo para que tenga coherencia de orden. Entonces, vamos a ir cogiendo cada uno de estos y simplemente los vamos haciendo caso, les vamos sumando a partir del origen del sistema, que estaría justo en una coordenada 0,0,0. Entonces, primero nos dice que vayamos 10 a la derecha. Tampoco le voy a hacer a escala, pero al menos sí podemos tener una cierta noción de las proporciones. 10 a la derecha, digamos que es por ahí. De ahí me dice que me vaya 9 hacia abajo. Entonces 9 hacia abajo, paralelo al eje Y, desde donde me quedé. Voy a irme 9 hacia abajo. Que es casi un cuadrado entre estos dos. Y por último, 5 hacia atrás. Entonces, ¿cómo me voy hacia atrás? Me voy paralelo al eje Z. Como es hacia atrás, como es positivo, entonces desde donde esté tengo que irme hacia abajo en la regla. Entonces, más o menos desde aquí. La última componente. 5 hacia atrás. Creo que por ahí. Y finalmente nuestro vector completo es el resultado de haber sumado estos 3 vectores. Es decir, desde el comienzo del primero hacia el final del último. Algo de esta forma. Y listo, tenemos nuestro vector. En este caso creo que se llamaba el vector D en el espacio. Ahora, tal vez esto no es tan fácil de ver cómo se interpreta en el espacio, especialmente por la perspectiva. Así que generalmente es útil encerrar a nuestro vector, como le teníamos en la lámina de acá, encerrarlo en un paralelogramo, encerrarlo en un, no es paralelogramo, en un paralelepípedo, prácticamente en un cuarto, en un octante, en 3 dimensiones. Entonces, a partir del gráfico que teníamos, como le encerramos es simplemente poniendo paralelas de estas 3 líneas al final de cada uno. Es decir, aquí yo puedo ponerle en total 3 veces, bueno, en total 4 veces, pero ahorita voy a poner 3 veces a este vector de 5 hacia afuera. Lo voy a poner aquí, al final del vector rojo, y lo voy a poner aquí al inicio desde el origen. Y hago lo mismo con todos. Entonces igual, el de 9 hacia abajo lo puedo poner al final de este 5 de aquí.
al final de este 5 de acá. Y también lo puedo poner desde el origen. Solo que en el origen, luego hago eso. Ahorita también al de 5 le puedo poner entre estos dos, al final del azul que puse ahorita. Y finalmente el rojo nuevamente al final del verde, al del azul. Y después del verde, en esta suma de aquí que es azul y verde. Entonces ahí he logrado encerrar a mi vector en un cuarto, en un prisma de 3 dimensiones. Y tal vez eso sí les ayuda a ver un poquito mejor que este vector de aquí está, de lo que normalmente nosotros llamamos el cuarto principal, el cuarto número 1, el cuarto que se forma entre el x, y, z positivos. Entonces este vector ya se podría ver un poquito mejor que está en el cuarto de abajo, justo hacia abajo, con estas dimensiones, con estos valores, para poder llegar al vector. Entonces, yo le borraría estos números, bueno, dejémosle los números. Pero algo que sí se podría hacer como último punto es a las líneas atrás, a las líneas que estén, algo que les esté pasando por encima, dejarles entrecortadas. En este caso, estos tres de aquí serían los que estamos viendo hacia atrás. Por lo tanto, esta pared de aquí le está cubriendo, esta pared de aquí también a esta partecita, y este techo de aquí a esta partecita de acá. Entonces, para que se entienda mejor un poquito eso, le podríamos recortar a lo que esté atrás. Y listo. Entonces, ojalá y le vean con un poquito más de facilidad a nuestro vector en 3 dimensiones. Y sobre todo recuerden ir practicando un poquito al respecto. Si quieren pueden hacerle justamente este gráfico de los que vayan trabajando en 3 dimensiones para ir entrenándose un poco en su perspectiva y ir mejorando el entendimiento de los gráficos. ¿Alguna pregunta? Inge, una pregunta, ¿podría dibujarle el 5 si fuera negativo? El 5 si fuera negativo, ya. Pongámosle al vector C. Lo voy a poner aquí al lado. Que el C es muy parecido al vector D. Pero cambiaba su componente en Z. Entonces, vamos, bueno, partamos de este mismo, pero aparte. Al rato de cambiarle el signo a una de sus componentes, significa que ya no va a estar en este cuarto de aquí, ya no va a estar en el octante que está justo abajo del cuarto principal, sino que va a estar en algún otro octante. En este caso, si nosotros igual trazamos 10 hacia la derecha, 9 hacia abajo, pero en lugar de irnos 4 hacia atrás, nos vamos a ir 4 hacia adelante. Entonces lo que tiene que cambiar simplemente es este 5 está hacia adelante en lugar de la dirección anterior. Sigue siendo paralelo al eje Z, pero en cambio se va de la regla que habíamos colocado, desde donde nos habíamos quedado, en este caso al final del 9, y vamos a ir hacia, más o menos hacia arriba de la regla. Entonces, hacia acá. Y de ahí, para encerrarle, nuevamente hacemos todo igualito. Creo que me va a tocar borrar todo. Bueno, este directamente le podemos trasladar acá. El vector, eso sí, mejor le borro. Se me llevó el eje Z con él. Y sigo trasladando. Entonces, esta línea de aquí la hago al final de esta de acá. Esta línea de aquí. Reemplazarle a esta que está entrecortada. La línea entrecortada va a venir aquí atrás. Esta de aquí le vamos a llevar acá.
Esta que estaba hacia atrás se va a ir hacia adelante sobre el semieje Z negativo. Esta va a reemplazar a esta de aquí. Voy a rellenarle el eje Y negativo. Y creo que ya solo falta este de aquí. Listo, entonces nuevamente, ¿cómo va nuestro vector? Es desde el origen del sistema, en este caso que le comencé a trazar ahí, hasta la esquina opuesta del cuarto, es decir, vamos completamente hacia la otra esquina. Al final de nuestros tres vectores iniciales. Y tenemos el vector resultado. Y listo, entonces tal vez ahí haya como apreciar un poco mejor la diferencia entre estos dos. Tienen el mismo módulo, tienen las mismas componentes, pero están en cuartos distintos. Incluso por la perspectiva, parecerían ser de distintas longitudes, pero nada más desde cómo interpretamos el gráfico. Este está justo aquí abajo, en el cuarto de abajo, y este está en el cuarto diagonal de adelante y abajo. ¿Alguna pregunta? Inge, y en una misma gráfica puede haber más de un vector. Sí, habría como hacerlos los dos ahí mismo. Podríamos poner más vectores, pero creo que ya se van solapando algunas líneas y es un poquito más difícil de entenderles. Les recomendaría que si ustedes van a hacer el trazo, más bien los hagan aparte a cada uno. Listo, entonces eso es más o menos lo que tenemos que tener en mente cuando hacemos la transformación de nuestros vectores desde ángulos directores a componentes rectangulares. Y una vez que los tenemos en rectangulares, ya operar sobre ellos es muchísimo más sencillo. Por lo pronto, al menos sumarles o multiplicarles por algún escalar. Bien, veamos al menos cuál sería nuestro siguiente tipo de representación, que son las geográficas en 3 dimensiones. Entonces, ¿cuál es la idea con las geográficas? Es que nosotros, igual, es una representación basada en la definición y por lo tanto vamos a partir de el módulo del vector, pero para establecer la dirección de este vector, en lugar de dar 3 ángulos, solamente vamos a dar 2. Pero estos ángulos se miden de una forma muy distinta respecto a los ángulos directores. Entonces, tenemos aquí 2 ángulos, el de orientación y el de elevación. Cuando hablamos del ángulo de orientación, estamos refiriéndonos prácticamente a lo mismo que ya trabajamos en 2 dimensiones. Es decir, planteamos nuestros puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, y damos un ángulo entre 2 de ellos. Por ejemplo, del norte al sur 10 grados, del sur al oeste 35 grados o cualquier otra combinación de esta forma de expresar las direcciones. Igualito que como hacíamos en 2 dimensiones, simplemente decimos qué ángulo nos vamos a ir desde un punto cardinal hacia otro. Lo que va a cambiar en esta parte de la orientación respecto a cómo lo hacemos en 2 dimensiones es cuál eje o cuál semieje representa qué punto cardinal. Entonces, suponiendo que aquí tenemos nuestro mapa, cómo ejes y cómo entendemos los puntos cardinales en este mapa, sería de esta forma. El plano horizontal, recuerden, cuando estamos viendo hacia abajo, cuando estamos viendo el suelo, cuando estamos viendo la tierra, lo entendemos con los ejes X y Z. Esos son los planos, eso forman los ejes del plano horizontal, el plano XZ. Y por lo tanto, el Y no puede tener un punto cardinal, porque recuerden, el Y no apunta ni hacia adelante, ni a la izquierda, ni hacia atrás. El Y lo que apunta es hacia afuera, hacia arriba, saliendo del planeta. Entonces, en el eje Y ya no vamos a tener ningún punto cardinal. El X sigue igualito, entonces en lugar de ponerle el eje X, es hacia la izquierda el oeste, hacia la derecha el este. Eso no ha cambiado. Pero en cambio, el norte y el sur, de acuerdo a nuestra comprensión de cómo está establecido el espacio X y Z, ya tendría que ser de acuerdo a esto. Hacia arriba, hacia adelante, hacia el frente,
está el menos z y por lo tanto el menos z representa el norte. Recuerden, esto especialmente por el signo suele causarles un poquito de dificultad al ser la diferencia con la otra combinación. Entonces antes teníamos el más y hacia arriba, bueno, el más y hacia el norte y el menos y hacia el sur. En 3 dimensiones ya no es el eje y, ni tampoco el positivo es al norte. Entonces tenemos el menos z hacia el norte y el más z hacia el sur. Recuerden que por qué hacemos esto de esta forma es por como nosotros entendíamos el plan x, y, z, el espacio x, y, z. Hacia adelante, la pared del frente, cuál era nuestro eje o nuestro semieje, era el sentido negativo del z, porque z representaba hacia atrás. Entonces hacia el frente, hacia el norte, como normalmente se le interpreta, es el menos z. Bien, entonces tenemos estos nuevos puntos cardinales. Y la primera parte es igualito, simplemente decir del norte al este 10 grados, ya tenemos una orientación. Pero no vamos a orientarnos respecto al vector, porque el vector está en 3 dimensiones. No podemos decir directamente al vector como está orientado en el plano horizontal. Entonces, ¿de quién estamos hablando con nuestro primer ángulo? Obviamente es información del vector, pero específicamente ya no es del vector completo, sino de la sombra del vector, de la proyección del vector completo en el plano horizontal. Ese es el que nosotros estamos orientando con nuestro primer ángulo. Y una vez que ya tenemos orientada la sombra, orientada la proyección sobre el mapa, simplemente utilizamos el segundo ángulo para elevarnos, para sacar la tercera dimensión desde esa sombra. Si damos un ángulo de elevación positivo, entonces nos estamos elevando hacia arriba del mapa, hacia afuera del planeta Tierra, desde la sombra que ya orientamos, y ahí tendríamos nuestra componente en Z. En Z no, en Y hacia afuera o Y hacia abajo. Y si es que el ángulo de elevación es negativo, entonces justamente tenemos desde la sombra hacia adentro de la Tierra, la componente en Y sería negativa. Entonces, veámosle en el GeoGebra, más o menos cómo es la diferencia de los ángulos. Supongo que sí les mostré los ángulos directores en el GeoGebra. Si no me dicen para verlo. En cambio, voy a guardar. En cambio, las geográficas en 3 dimensiones. Pongamos un vector más amigable. 5i más 5j más 3k. Entonces, aquí cómo se entienden estos ángulos. Recuerden, nosotros tenemos prácticamente 2 vectores que analizar en esta representación. Primero, este de aquí, el vector que está de color negro, que representa la sombra, la proyección del vector completo que está en el espacio, pero solamente sobre el plano horizontal. Entonces, lo primero que hacemos es prácticamente verlo desde arriba, verlo como si estuviéramos viendo un mapa que no nos va a decir nada directamente de la profundidad. Y nosotros decimos, el vector visto desde arriba se está yendo en la orientación sur, en este caso 59.04 grados hacia la derecha, o sur 59.04 grados este. Esa es la orientación de nuestro vector visto desde arriba, proyectado sobre el mapa. Y una vez que ya sabemos cuál es su orientación, hacia dónde está la sombra de este vector en el mapa, le decimos simplemente, desde eso que era la sombra, nosotros tenemos una cierta elevación, este ángulo de aquí, desde la sombra, directamente hacia arriba o directamente hacia abajo, para ya llegar finalmente al vector completo. Entonces, esos 2 ángulos, el de orientación y el de elevación, primero son ángulos que prácticamente entre ellos forman un cierto ángulo, se les ve como que forman 90 grados entre ellos, pero eso no es lo importante, sino que el ángulo de elevación, el ángulo de orientación más bien, siempre es un ángulo que está en el plano XZ, siempre es un ángulo que está contenido en este plano entre la X y la Z, que no es algo que sucedía con los ángulos directores. Recuerdan, cuando nosotros manejábamos los ángulos directores, más bien nosotros decíamos que esos ángulos podían estar
inclinados, podrían estar orientados de cualquier forma en el espacio, porque era directamente como una telaraña entre el semieje y el vector. En cambio, con estos otros ángulos, el eje, el ángulo de orientación, ya es algo que siempre está de forma horizontal, siempre se va a abrir de esta forma. Y en cambio, el de elevación, aunque no es paralelo a un plano, aunque no está siempre contenido en un plano, es algo que va siempre directamente desde la sombra, desde la proyección, ya sea hacia arriba o hacia abajo, de forma vertical. Es como se mide nuestro ángulo de elevación. Entonces, simplemente entre estos dos ángulos es más que suficiente para que nosotros podamos expresar una dirección cualquiera en el espacio. La ventaja es que es menos información, es decir, aquí ya solamente tenemos dos ángulos y podemos combinarlos como nosotros queramos, es decir, cualquier orientación podemos combinarla con cualquier elevación, obviamente con las respectivas restricciones de que la orientación es un ángulo entre 0 y 90 grados. Recuerden, en cada cuadrante estoy expresando mi dirección y por lo tanto está entre ángulos mayores al 0 no incluido, menores al 90 no incluido. En cambio, la elevación va a ser un ángulo que está entre menos 90 y hasta más 90 grados. Tiene que estar dentro de ese rango, que justamente es lo que nosotros podríamos tener respecto a la sombra. Simplemente o estamos totalmente hacia abajo desde la sombra, o bueno, muy hacia abajo con ángulos cercanos a menos 90 grados, o con una elevación muy empinada hasta máximo cerca a los 90 grados hacia arriba. Bien, entonces ese es más o menos cómo vamos a interpretar nuestras tres dimensiones con geográficas. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta ahí? Sí, yo. Sí. La sombra del vector Y siempre estaría entre X y Z. Sí, siempre tiene que estar en el plano XZ. Puede estar en cualquiera de los 4 cuadrantes del plano XZ. Puede estar hacia acá, puede estar hacia acá, puede estar hacia acá. Pero siempre tiene que estar en el plano XZ, que es el que veríamos desde arriba. Gracias, Inge. ¿Listo? De hecho, mandémosle algún otro octante para ver cómo cambia. Mandémosle con una elevación negativa y mandémosle hacia adelante. Entonces, aquí en cambio tenemos otro vector. Recuerden, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, nos orientamos. Si en el plano XZ vemos que estamos yendo desde el norte, 54.5904 grados hacia la derecha. Y una vez que ya nos hemos ubicado, que ya nos hemos orientado y tenemos la sombra del vector, desde la sombra para llegar al vector, en este caso tenemos un ángulo de elevación negativo, un ángulo hacia abajo, de 40.61 grados. Es más simple, al menos en mi punto de vista, entenderle estos dos ángulos que los ángulos directores. Si yo les digo una combinación de ángulos cualquiera, alfa 40, beta 135, gamma menos 60, que no creo que han de dar la combinación correcta, pero no es tan fácil entender eso. ¿Qué significa un ángulo de 95 grados de alfa y de 135 grados en beta? En cambio, esto es muchísimo, al menos creo que mucho más fácil de comprender, mucho más fácil de orientarse. Si yo les digo mi vector está norte 10 grados este, te os digo, ya está en el octante que está hacia adelante, en algunos de los octantes que están hacia adelante. Y tiene una elevación de 45 grados. Entonces ya tienen una idea de exactamente en qué octante. Simplemente oyendo la información que les estoy dando ya es un poco más fácil ubicarse, al menos en qué octante debería estar nuestro vector. Pero en cambio, la dificultad o lo que se pierde con esta facilidad que ganamos en esta representación es que la forma de convertirlo a sus componentes rectangulares no es tan directa como con los ángulos directores. Es decir, no les voy a decir simplemente que la componente en X es siempre coseno del ángulo de elevación por el seno del ángulo de orientación. No hay una forma tan establecida, no hay una forma tan directa para poder expresar las componentes rectangulares. Entonces, generalmente aquí nos valemos de triángulos rectángulos nuevamente que tendremos que trazar para poder orientarnos un poquito mejor en cómo hacer la transformación. Entonces, eso lo vemos con más detalle en la próxima clase, pero
al menos para dejar una idea al respecto. Más o menos es de esta forma. Nosotros podríamos tener que, para encontrar nuestra componente en X, no vamos a sacarlo directamente con una ecuación, una expresión ya definida, sino que lo haremos en función de la sombra. El vector AXZ significa la proyección del vector A sobre el plano XZ, el plano horizontal. Entonces, en función de esa sombra y de la orientación, nosotros podremos sacar la componente horizontal en X. Y en función de esa misma sombra, del XZ, y de esa misma orientación, con la otra función trigonométrica encontraremos la otra componente horizontal, la de profundidad, el AZ. En cambio, la componente vertical, la componente de altura, nosotros la sacaremos a partir del módulo total del vector y de directamente el seno de la elevación. Entonces, tenemos como que dos análisis por separado que hacer. Un análisis de la orientación para sacar las componentes de orientación, las componentes horizontales, y aparte el análisis en el triángulo de elevación para sacar la componente de altura. De todas formas, aquí lo que vamos a seguir manejando es que el módulo del vector completo se sigue sacando de la misma forma, porque eso ya es algo general para cualquier representación tridimensional en función de las componentes rectangulares. Es con este que le dijimos como el Pitágoras extendido. Simplemente agregando nuestro tercer cateto, nuestro tercer componente rectangular dentro de la raíz cuadrada. Bien, entonces vamos más bien al trabajo de esta clase para dedicarnos a esto. La siguiente, tenemos un trabajo cortito sobre los ángulos directores. No las virtuales. Me parece que estaba visible. Si no. Sí, entonces este de aquí que dice trabajo vectores 5 sobre ángulos directores, tenemos dos preguntas. La primera es directamente una transformación de un vector expresado de esta forma con dos ángulos directores completamente definidos con el módulo del vector, pero del tercer ángulo solamente una pista, si es que es agudo o si es que es obtuso, y eso ya sabemos que es más que suficiente para poder hacer la transformación a su representación rectangular. El siguiente también es eso mismo, pero además, después de transformarle a este vector de sus ángulos directores a un vector en componentes rectangulares, de una vez también le sumamos este otro vector que ya nos están dando directamente en componentes rectangulares. Entonces aquí nada más para seguir practicando un poco sobre la suma. Bien, entonces, de una vez creo que sí pueden acabarlo. Me dicen nada más cualquier inconveniente que tengan o cualquier pregunta, ya sea sobre el trabajo, sobre las clases o lo que ya hemos revisado antes. Inge, una pregunta. Sí, ¿El control de vectores hasta cuándo es? O sea, ¿hasta cuándo está programado? los controles y las entregas de deberes, todos esos están hasta un día antes de la prueba. Entonces todavía no tenemos fecha específica para la prueba, pero me parece que es la quinta semana de clase. Eso cae... ¿Cuándo es la quinta? Esta es la tercera, cuarta, quinta. La semana del 14 de diciembre me parece que ya sería la semana de la primera prueba. Entonces, bueno, supongo que el jueves nos podríamos poner de acuerdo en eso. Entonces el jueves ya quedamos algún día establecido para la prueba y digamos que dejamos para el 14 la prueba. Por lo tanto, todos los controles y deberes que yo les diga ese día cuáles nomás debemos presentar, hasta el 13, las 23:59 del día anterior, tendríamos que ya tener todo eso hecho. Obviamente, como son algunos y se van a ir acumulando, al menos la hoja 1 y la hoja 2
van a tener que ya sus controles y sus entregas, tenerlas para la primera prueba. Me parece que de la hoja 3 no, tal vez les podría decir que un par de ejercicios, pero al menos la primera y la segunda sí deberían estar completas. Ya, gracias, Inge. ¿Listo? Inge, del deber de la unidad 2 igual son los impares, ¿verdad? Sí, para todos los deberes las mismas normas de ese documento. Entonces, la misma estructura, la misma forma de presentación y siempre los impares.
Inge, Sí, ¿puede regresar al pizarrón para ver algo? Tengo una duda, por favor. sí, ¿en qué parte? Aquí donde está, cuando despejamos para sacar el coseno el ángulo de esto digamos, más abajo, un poco más abajo, justo arriba antes de la raíz. Ahí se coseno al cuadrado del ángulo. Ya, el uno pasa sin exponente o cómo. Como es 1 al cuadrado, entonces ya Ah, sería esa una. y aquí le resta, le cambia, porque está sumando, entonces acá abajo le resta, ¿no es cierto? Sí, ya nada más le despejo. Entonces este le mando hacia allá y este también le mando hacia allá. Ah, ya. Listo. Ya, gracias, Inge. Bueno, Inge, ¿cómo le saca el coseno al cuadrado de 45,83? primero es el coseno y después es al cuadrado. Entonces, veamos, estamos en 45,83. Primero el ángulo, o el coseno del ángulo, depende de la calculadora. En este se pone primero el ángulo. Y el coseno sería de 0,6968. Eso elevado al cuadrado me da de 0,4855. Gracias. ¿Listo? Bueno, parece que no hay más preguntas, entonces vamos cerrando la sesión de ahora. En la siguiente clase nos dedicamos más a la parte de la representación en 3 dimensiones geográfica y haremos algún ejercicio que vaya mezclando tal vez las dos representaciones, las de ángulos directores, con las geográficas y alguna otra operación. Dije una pregunta. Sí. Para sacar el coseno a la -1, ¿se le puede hacer con solo 3 decimales o tienen que ser 4 decimales? No, al menos 3 decimales, ahí sí ahí justo en ese número para sacar ángulos sí es un poquito preferible hacerlo con más decimales, pero si es que son al menos 3, sí está bien. Sí, porque, por ejemplo, cuando usted le sacó el coseno a la -1 de 0,34, ahí yo le puse solo con 3 decimales y me salió otro ángulo, y le puse con 4 decimales y me salió otro ángulo. Por eso le pregunto. Sí, justamente ahí tenemos variaciones. Simplemente agregando decimales
sí cambia un ángulo, especialmente cuando estamos cerca de los extremos. Bueno, sí, hay que tener cuidado con eso. Intenten hacerlo con, bueno, con al menos 3. Sí, con 3 decimales creo que sería una buena forma de encontrar el ángulo. Ya, gracias, Inge. ¿Listo? Bien, entonces llegaríamos hasta aquí. Que tengan una buena tarde y nos vemos la próxima clase.